Hola, soy Aquiles Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a una nueva edición de PAC TV. el semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional de la Galera Mágica. Claro, porque un día como hoy, pero hace muchos años, el correntino Juan Manuel Abracadabra... Fue el primer mago argentino en usar una galera mágica. ¡Qué bien! Este aplauso es para él. ¿Y hoy qué tenemos en nuestro programa, ¿Qué Aquiles? tenemos hoy? Que tenemos nada por aquí, nada por allá. Tenemos mucha magia. Magia. Pero antes que todo esto tan espectacular, tenemos algo que suena muy bien y es... ¿Qué será? ¿Qué será? ¡La banda! Veámosla. En cualquier lado se mete, por más chiquito que sea. En cualquier lado se cuela, aunque no se lo desea. En cualquier forma que sople, él se mete de improviso. No hace falta que lo anuncien, entra sin pedir permiso. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese tan metido? ¿Quién será ese de quien hablo? ¿Quién será? ¿Dónde está escondido? ¿Quién será? ¿Cómo es que se llama? ¿De quién estoy hablando? 1, 2, 3. El viento que despeina los peinados. El viento que resfría los pelados. El viento que hace volar los sombreros. El viento que hace caer los letreros. El viento que hace saltar de la cama. El viento que hace cerrar la ventana. El viento que hace manchar las veredas. El viento que levanta polvaderas. En cualquier lado se mete, por más chiquito que sea. En cualquier lado se cuela, aunque no se lo desea. En cualquier forma que sople, él se mete de improviso. No hace falta que lo anuncien, entra sin pedir permiso. ¿Quién será? 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 Ese tan metido, ¿Quién será? ese de quien hablo. ¿Quién será? ¿Dónde está escondido? ¿Quién será? ¿Cómo es que se llama? 1, 2, 3. El viento que despeina los peinados. El viento que resfría los pelados. El viento que hace volar los sombreros. El viento que hace caer los letreros. El viento que hace saltar de la cama. El viento que hace cerrar la ventana. El viento que hace manchar las veredas. El viento que levanta polvareda. Con clic en cualquier lado se mete, por más chiquito que sea. En cualquier lado se cuela, aunque no se lo desea. En cualquier forma que sople, él se mete de improviso. No hace falta que lo anuncien, entra sin pedir permiso. El viento. Y para calmar mi hambre, quiero naranja. No, una naranja. ¡Una naranja! Ay, pero tiene cáscara, no la puedo comer acá. Algo de naranja. ¡Ah! Una torta de naranja. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno cómo empezamos este programa! La verdad, increíble, ¿no es cierto, Aquiles? Y ahora seguimos con... 6 palabras. La primera. Uno. Una. Cielo. Grande. Gran. Bien. Una gran charango. Bandoneón. ¿Qué?
Notas. No, una solita. Una gran nota. Bien. ¿Nota? ¿Qué es? Una vaca. ¿Una vaca? Una gran nota de una vaca que tiene un sombrero. ¿Qué se lo pone? ¿Qué lo usa? ¿Usa? Una gran nota va a causar... Usar. Va a causar. Bien. Charango, de nuevo. Eran las notas musicales. Do, re, re. Bien. Pajarito. Chajá. Mariposa. ¿Qué? Vuelo. Una gran nota va a causar revuelo. ¡Perfecto! Vamos con Máxima Pesuti. Pero me lo Estuvo divertido. Gracias, estudios. Aquí estamos nuevamente para escuchar la opinión de la gente en la calle. Hoy queremos saber a dónde prefieren vacacionar. Casualmente, aquí nos encontramos con una mujer y le vamos a preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Queremos saber a dónde prefiere vacacionar. Yo ahora estoy estudiando. ¿A la playa? Es un examen muy ¿La importante. montaña, quizás? El profesor es muy exigente, entonces tengo que estudiar Le bien. gusta quedarse en la ciudad, que hay menos gente. Es un examen oral, si me permitís. ¿Sola o con amigos? ¿Algún novio, quizás? ¿Cómo es el norte del país? Salta, Jujuy. ¿O el sur? Ay. El sur es muy lindo también. San Martín de los Andes, Bariloche. ¿O le gusta ir a la costa, por ejemplo? Ay, ¿me pasa el agua, por favor? Pero no, por favor. Es muy importante esto para mí. Sí, bueno, por esta es una favor, pregunta tenga cuidado. muy importante. Así que, dígame, queremos saber, ¿a dónde prefiere vacacionar? Lo que prefiero ahora es estar sola y terminar de estudiar para mi examen de mañana. Perfecto, ¿la playa, la montaña? Está bien, decime. ¿Qué me querés preguntar? Bueno, ese lugar, digamos, en el que usted la pasa bárbaro, que se va con amigos, que se relaja, ¿no? Bueno, a mí a donde me gustaría ir de vacaciones. Lamentablemente, me avisan que se nos acabó el tiempo. Nos encanta la opinión de la gente en la calle. Soy Máxima Pesuti. Volvemos a estudios. Elegí una carta. Buenísima la nota con Máxima Pesuti. La verdad que siempre está intentando conseguir los datos de todos. Está buenísimo tenerla en nuestro equipo, ¿no es cierto, Aquiles? ¿Esta era tu carta? Sí, la verdad, estamos encantados con Máxima. Y ahora vamos con algo que todos quieren saber. Algo muy importante, que es la agenda de la semana. Esta era tu carta. No. Vamos. Bueno, por una. Llega la agenda de PAC TV, para que sepas lo más importante que pasó y qué pasará. Un 18 de mayo, pero de 1812, es decir, hace... Ay, esperen que hago la cuenta. 5 minutos... Hace 203 años, el primer triunvirato declaró que nuestra querida escarapela sea blanca y azul celeste, y se convirtió entonces en un símbolo nacional. Por eso, no olvides ponerte en estos días la escarapela. Porque si todos los argentinos nos las venimos poniendo hace 203 años, ¿no te la vas a poner justo hoy? Ah, y cuidado con el alfiler de gancho de la escarapela, que si te lo pones mal, ¡ay! Pincha y duele. Y ya que tengo la calculadora cerca, les cuento que hace 424 años, el 20 de mayo de 1591, se fundó nuestra querida provincia de La Rioja. Aunque en ese momento le pusieron otro nombre más largo. Se llamaba Ciudad de Todos los Santos de La Rioja. Desde los pueblos más chicos y las ciudades más grandes de Argentina, les mandamos un fuerte abrazo a todos los riojanos. Y siguen las buenas noticias. Se viene la Semana de Mayo y te invitamos a festejar con Paca Paca. Desde el miércoles 20 hasta el domingo 24 de mayo, todos los chicos y chicas están invitados al Cabildo de Buenos Aires para jugar y divertirse con el asombroso taller de animación de samba y la asombrosa banda de samba, música y juegos en el Cabildo. Te esperamos del 20 al 24 de mayo. Y si te gusta el tenis y alentar a los jugadores argentinos, anota esta fecha. El 24 de mayo se juega la primera ronda del torneo de tenis Roland Garros en París, Francia. Acordate, empieza el 24 de mayo, así que si te gusta el tenis no te lo puedes perder. Y si no también, ¡Argentina! 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 ¡Yeah!
esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Y qué mágica la agenda de la semana, ¿no te parece, Clara? Bueno, y ahora vamos a ir con una entrevista especial a cargo de Clara, ¿verdad? Sí, vamos a saber mucho sobre tecnología. Arréglame esto. Pero si estás muy natural, se te escucha muy bien. ¿No se me escucha un poco agudito? Estás especial para ir con el especialista en tecnología. Bueno, arréglame esto. Ay, bueno. Ahí está. Bien, vamos con la entrevista. Y ahora sí, ya estoy con Pedro 2.0 y nuestra columna de tecnología en PAC TV. ¿Qué tenemos hoy? Hola, Clary. Hola, Pedro. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos lo mejor en tabletas. Justamente ¿Y el envoltorio? ¿Ese? ¿Qué tiene? El envoltorio me lo dieron así. Ay, mire qué lindo. ¿Y qué tiene de especial esta tableta? Sí, un segundito. Asistente. Esta tableta es muy especial porque se puede ver todo en 3D, Clary. No me diga, ¿lo puedo probar? Sí. Justamente le traje. Le traje para que usted lo pruebe. Es más, si quiere se los regalo. Es a ver. para probar Me lo en pongo. 3D. Un momentito, por favor. Ahí está. Sí. Ahí. ¿Ve? Se ve todo en 3D, ¿no? Se ve todo mucho más cerca. Sí, veo todo en 3D. ¡Qué espectacular! Sí. ¿Y tiene alguna otra función? ¿Producción? Sí, otra función que tiene es que se puede usar de volante para jugar a los juegos de autos. A los autitos. Sí, fíjese que solamente hay que tomar de los laterales y ya estamos en un auto, Clary. Ya estamos Qué bien. viajando juntos. ¿Y es fácil de manejar? Sí, es re fácil. No me Muy diga. fácil, Clary. Tan fácil como... Momento. ¿Qué? Como quitar esta rosa de mi jardín. Para mí, la agarro. Sí, para usted, todo Bueno, para usted. muchas gracias, producción. Lo guardamos porque estamos En agua, al aire. quizás, a la Sí, rosa. pero estamos al aire. Siga contándome qué otras aplicaciones tiene, qué podemos hacer con esta gran tableta. Bueno, esta tableta es muy especial, se puede hacer de todo. También se puede, si usted la ve así como la ve, Sí. puede tirarla y puede volver a caer en las mismas manos. Ajá, y puedo leer libros. Sí, puedo- puede ver videos, puede leer libros, Puedo escribir. puede escribir lo que usted Ajá. quiera, Clary. Todo su diario puede escribir, Ajá. su diario. ¿Y qué más? ¿Eso es todo? No, además es de un precio muy accesible para toda la familia. Ah, no pero me yo esta diga. se la regalo si quiere, pero No es muy accesible. no me la va a regalar, pero muéstrame algo de lo que usted haya hecho, si todos en casa vemos cómo funciona. Sí, tiene una aplicación muy linda que es para realizar su propio dibujo. Un dibujo instantáneo que se le venga a la mente. Ajá. Y yo lo hice en mi casa, hice uno, hice el traje A ver, para le mostrárselo. mostramos a la gente. Sí. ¿Ves? Es un auto. Pedro y Clara, Lo hice- dice. ¿Cómo ¿O Pedro y Clara por mí? No, sí es un auto. No, es para... no era ese, era la... sí, ya le muestro, es un auto. Acá está. Un auto, Sí. muy bien. ¿Eso lo hizo usted? Lo hice yo con mis manos. Muy bien. Bueno, entonces es para grandes chicos, para que todos se diviertan, Para ¿no? que todos jueguen y se diviertan mucho. Qué bueno, llenos de diversión con esta tableta, la verdad. Entonces nos vamos a ir despidiendo. No. Esta columna ¿no? ¿Quiere decir algo más? Sí, quería decir lo de que es muy divertido usar esta tableta, tan divertido como si uno se compra esta tableta, Sí. viene con 2 entradas para ir al parque de diversiones. Ay, no me diga, así que bueno, viene con las 2 entradas. Sí. Por ejemplo, usted tiene una para usted y la otra se la puede dar a su primo, a la chica que le gusta, al hermanito, al vecino. Y ustedes en casa pueden hacer lo mismo. Así que le agradecemos mucho, Pedro, por haber venido y a ustedes por estar tan atentos escuchando, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Chau, Clary. Chau. Adiós. Gracias, ¿eh? En realidad la entrada era para vos y para mí, la del parque de diversiones. Muy buena la nota, Clarita. Qué bueno todo lo que nos contó, ¿no? Sí, muy atrapante. Aunque me parece que el especialista se está fijando en vos. Ay, nada que ver. Bueno, pero siguiendo con el Día Nacional de la Galera Mágica, basta de trucos de principiantes. Voy a hacer algo novedoso, nunca visto, inesperado, como...
Sacar un conejo de una galera. ¿Cómo hiciste? Aquiles, me encantó y seguro que a los chicos también. Sí, pero un mago nunca revela sus trucos. A ver qué más hay adentro. Tienes razón. Mientras tanto, vamos a ver los videos de los chicos. Veamos. Marta estaba en el ciber y se asoma a mirar por la ventana. Estaban los árboles tambaleándose. Llueve tanto que se inunda y se ve a una vecina sacando el agua de la casa. Se escuchan los aplausos del vecino que está feliz porque se fue su mujer. Pasa Marta corriendo al lado de Pedro para rescatar a un perro que se estaba mojando. Antonella estaba sentada en su cama. Escucha pasos sobre el piso de madera y golpes en la puerta. Se asoma a mirar y no ve a nadie. Piensa que hay alguien en el baño y que se va a abrir la puerta sola. Sale corriendo asustada. De pronto escucha un ruido en la cocina. Esa le da miedo y abraza a su papá. ¡Era mamá! Entraba con la ropa que tenía en el tendal. Los tres se abrazan muy fuerte. Voici le touriste en Bermudé et sa gueule triste. Historias de terror en barracas. Había una vez una joteca en Barracas. Muy divertida, muy colorida y muy juguetona. Y un día llegó un chico con la cara muy pintada, los labios pintados de negro y les daba miedo a todos los chicos. Nadie quería jugar con él. Y un día gritó, soy un zombie. Y todos gritaron, ¡ah! Y después se escondieron, pero nunca más se supo de ellos. ¡Fin! Y un gran trabajo de los chicos nuevamente. Sí, la verdad, una cantidad increíble de videos. No, ¿por qué no me prestas eso un poquito? ¿Qué es eso? ¿La galera? Ah, la galera. Sí, cómo no. La varita también. De Ah, bueno, está bien, cómo no. Acá. Ahí está. Bien, ¿y con qué seguimos? Con esto. Un lindo robotito. Y ahora con esto. A ver. tic. Tic. Ahora seguimos con la programación del canal. Vamos a ver qué pasa en la pantalla. Claro. Vamos a verlo. Chicas, chicos, tenemos algo muy importante que contarles. Paca Paca estrena su primer cuento interactivo. Sí, un cuento para leer y jugar en el celular y en la tableta. Un cuento para disfrutar una y otra vez, llevar a todos lados y jugar en cualquier momento. ¿Quieren saber cómo se llama? Piedra Libre Media Luna. Tiene juegos, aventuras, un escondite secreto y muchas sorpresas. ¿Sabían que Media Luna tiene un nuevo sitio web? Con videos, canciones, dibujos, adornos de cumpleaños y mucho más. Y 3 juegos nuevos para armar juntos una fiesta, recorrer un laberinto y descubrir amigos en la selva. ¡Los esperamos!
Genial, genial la programación que tenemos en este canal. Sí, la verdad, completísima. Como el capullo de una flor. Ay, mira qué lindo. Sí, y la verdad, Clara, es que yo te quiero agradecer por ser tan buena compañera. Así que esta flor es para vos. Pero también quiero agradecer a todo el hermoso equipo que hacen este programa. Así que esta flor es para ustedes. Y también para todos los chicos que nos ven en sus casas, que también miran el programa. Ay, qué lindo. Y ahora vamos a una sección que también es muy linda. Sí, una sección donde hay mucho color, donde hay mucha alegría, donde hay mucha felicidad y sobre todo donde hay mucho clima. Es verdad, vamos al pronóstico. Sí, y esta flor es para mí, que también me estoy portando bien. Está muy bien. Y esta para usted también. Y llegó el momento en PAC TV del pronóstico del tiempo, de la mano de... ¿Dónde está? ¿Qué? Que fue al dentista. Ah, ¿y cómo lo avisó? Bueno, tenemos que tener un pronosticador de dentista para saber cuándo nuestro meteorólogo va a ir. Qué bueno que yo lo haga. Bueno. Y como les decía, llegó el momento del pronóstico del tiempo en PAC TV conmigo. Así que vamos a ver cómo está el clima en la República Argentina. Bien. Uy, vamos a tener mucha lluvia en todo el país, pero a no deprimirse que los días de lluvia son los más divertidos, porque podés hacer rompecabezas, podés leer un libro, hasta que salga el sol. Va a salir el sol en todo el país y podés salir a pasear por el parque, podés, tomarte un helado hasta que nieve. Porque, cuando empieza a nevar, podés hacer muñecos de nieve. ¿Nieve en Chaco? Esto está, Y van a hacer muñecos de nieve, guerras de nieve, hasta que empiece a llover en la zona de Corrientes, de Chaco. En Río Negro va a salir el sol y, en el sur va a nevar. Así que mientras acá están esquiando y acá están tomando sol muy contentos, la gente que está, leyendo un libro, si no quiere lluvia, puede venirse al sol, o los que están cansados del frío pueden venirse también al sol o a la lluvia, dependiendo de lo que más tengan ganas de hacer. Así que esto fue el pronóstico del tiempo en PAC TV. Bien, Aquiles, ese pronóstico. Ay, muchas gracias. Mira lo que conseguí para los dos. ¡Ay, qué bueno! Ahora los dos tenemos galera mágica y varita. Y podemos despedir este mágico programa. Que tuvo de todo. Sí, Máxima Pesuti y su nota. Claro, el especialista en tecnología. Recién vimos el pronóstico. Y tantas cosas más. Así que... nos despedimos. Esto fue PAC TV. ¡Ay! Nos olvidamos de presentar antes a la banda. Pasa, corre el viento, veo el sol saliendo y te veo a vos que estás creciendo. Gira, gira, movimiento, pasa todo al mismo tiempo. Lloro, río, voy ligero, voy muy lento, me detengo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos mares hay? ¿Cuántos horizontes por andar? Cielos entre nubes, el sol te descubre, tu risa que abarca latitudes. Juegas y me llevas hacia las fronteras y me haces flamear con tu bandera. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos mares hay? ¿Cuántos horizontes por andar? Río y lloro de alegría, canto todo el día para vos. En cada mañana cuando empieza